Dante Sica, uno cuando piensa en el crecimiento económico dice, tenés 4 sectores, exportaciones, tenés inversiones, tenés consumo interno y tenés gasto público. ¿A dónde tenemos que mirar para saber cuál va a ser el proceso nuestro? El aliado natural para el éxito de un programa de estabilización y para que Argentina vuelva a recuperar el crecimiento que perdió hace 15 años es la inversión, claramente. Es la inversión, y la inversión orientada hacia el sector externo. Esto no implica que el consumo no quiera crecer, pero el consumo te recupera, pero no te genera ese crecimiento en el empleo formal, no te da esa estabilidad. Por eso es tan importante, por un lado, la estabilidad macro. La condición macro es necesaria, pero no suficiente, y por eso también hay que mirar lo que el gobierno está empezando a hacer, que es todo este proceso de reformas y desde regulación. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un grave problema de competitividad. Hemos perdido competitividad. Mientras el mundo siguió creciendo y mejorando la competitividad, nosotros nos estancamos y perdimos competitividad. Competitividad es volver a hacer las cosas bien, a poder incorporar capital, a mejorar, a incorporar tecnología. El mundo hoy, la tecnología es uno de los factores que hace que crezca la productividad en todos los países. Entonces nosotros tenemos que dar buenas señales, recuperar la confianza. La clave de la inversión es la confianza, y nosotros somos un país que hemos violado todos los contratos, somos defaulteadores seriales y no hemos cumplido ninguna regulación. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo para no solo dar las señales de estabilidad, sino también cambios regulatorios y reformas estructurales que permitan capturar la inversión. Inversión, integración al mundo son los grandes issues que nos van a llevar adelante para poder volver a recuperar el crecimiento. ¿Dónde se para Dante Sica cuando se discute si se puede crecer y traer inversiones con el cepo? El cepo es un limitador y un inhibidor de inversiones. Entonces creo que claramente un país normal tiene que tener un solo tipo de cambio y libertad en el movimiento de capitales. Claramente el cepo es un inhibidor de ese proceso de crecimiento. Bien, pero el cepo va a permanecer por lo menos este año, por lo que el gobierno... ¿O vos crees que antes de fin de año? Yo te diría así, Argentina tenía un descalabro monumental en materia macro y está en un proceso de recomposición y de transición. El gobierno ha definido fases. Una primera fase, y es importante, es la solvencia fiscal. Solvencia fiscal es tener superávit primario. ¿Por qué es importante tener superávit primario? Porque va a permitir bajar impuestos. Claro. El gobierno tiene que reestructurar su gasto para hacer bien lo que tiene que hacer y dejarse de hacer cosas que hace mal y que le competen más al sector privado y no al sector público. Entonces, solvencia fiscal. Hasta acá el gobierno ha avanzado bien. Segunda fase es emisión monetaria cero, que es la contracara de tener superávit fiscal. No necesito más financiar al sector público espuriamente. La tercera cuestión que tiene que hacer el gobierno es definir el marco cambiario. Y definido el marco cambiario, te permite expandirte en términos de crecimiento e inversión. Creo que esa es la etapa, si querés, donde hoy hay mayor incertidumbre. El gobierno ha dado muchas señales en materia de solvencia fiscal, y ya te acordás, en el primer trimestre la cuestión era: el gobierno podrá sostener el ajuste fiscal. Ya demostró que tiene convicción, que tiene la fortaleza y que lo va a hacer. Está cumpliendo muy fuerte esta materia de este programa de astringencia monetaria y cero emisión, y creo que la incertidumbre está ahí. Como analista desde afuera, uno diría que al gobierno tiene una ventana de oportunidad a partir de octubre y noviembre hasta enero o febrero de poder, si querés, unificar el tipo de cambio y terminar de eliminar las grandes restricciones que hoy hay alrededor de lo que se denomina cepo. El cepo, sabés que son muchas cosas. Para los importadores el año pasado era: no me dejaban importar y no me daban los dólares. Hoy no hay ningún importador que tenga dificultades para importar y tiene los dólares. Por lo tanto, para un importador ya no hay cepo. Ahora, para una empresa multinacional que tiene que enviar fondos al exterior, hay cepo, porque no lo puede hacer. Entonces creo que el gobierno tiene esa ventana de oportunidad. ¿Por qué digo no más allá de enero o febrero? Porque viene el proceso electoral, y en el momento que el gobierno termine de eliminar todas las restricciones y unificar el tipo de cambio, algo se te va a mover el tipo de cambio y tenés que absorberlo de alguna manera con la tasa de inflación. Si hasta enero y febrero el gobierno no liberó de una vez, quizás a lo mejor siga con un programa de ir todos los días eliminándote restricciones
y un día, sin darte cuenta, te lo terminó de unificar. ¿Qué pasa con las reservas? Bueno, eso es, si querés, hoy la incertidumbre que hay en el mercado, ¿no? Digo, hoy, si uno mira el riesgo país, no está asociado a la cuestión fiscal, está asociado a la capacidad del gobierno de juntar los dólares para pagar la deuda el año que viene. Y por eso, en los últimos 2 meses se estacionó en un valor de 1.400, 1.500, y le cuesta, a pesar de las señales que da el gobierno, poder bajarlo. Yo creo que está de la mano de esta definición del régimen cambiario. Por eso te diría, no me preocupa tanto el tema en este contexto de fundamental macro distinto, que no haya una gran acumulación de reservas. De última pasamos de 11.000 millones negativos, hoy hay menos 3.000. Claro, estuvimos mejor hace 2 meses porque había 0, ¿no? Claro. En reservas netas. Pero yo creo que en la medida que el gobierno avance en la definición del régimen cambiario y en las señales de ir liberalizando rápidamente el cepo, va a haber recuperación de reservas. Pensá esto, hay más del 50% de la cosecha sin vender. Entonces, eso no va a mantenerse en el tiempo. El productor necesita pesos para salir a hacer operaciones. A su vez, hoy los bancos le están prestando, pero después va a tener que cancelar los préstamos. Entonces creo que, de nuevo, creo que hoy el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de dar esas señales. Creo que el gobierno está buscando el mejor momento para hacer el proceso de unificación, y el mejor momento para el gobierno es la brecha más chica, para que en general cuando nosotros hemos unificado, cuando tuvimos regímenes con varios tipos de cambio, cuando unificás, el que está arriba baja y el que está abajo sube un poquito, ¿no? Entonces, ese saltito el gobierno quiere minimizarlo y quiere hacerlo lo más lejos posible del momento de la elección. Claro. Entonces, por eso saben, yo te diría, hay una ventana noviembre, diciembre, enero, febrero, no mucho más allá de esos 4 meses. Si el gobierno lo sostiene mucho, y yo creo que ahí este tema de las reservas va a seguir rondando y va a ser difícil la baja del riesgo país. Sí, que no sea además traumático, no se traslade a precios y que eso le toque la tasa de interés y genere demasiadas versiones como que... Totalmente, y ahí es muy buena tu observación. ¿Por qué? ¿Por qué noviembre y diciembre? Porque en noviembre y diciembre vas a tener encaminada la discusión con el Fondo Monetario, buena señal para los inversores sectoriales. ¿Se están cumpliendo con las metas del fondo? Sí, ¿Aún en reserva, en las reservas? En las reservas hasta la última revisión no va a tener problema, va a llegar finito. Va a llegar finito, pero vos pensá que ahora vas a tener el blanqueo, vas a tener ingresos de dólares de algunos organismos internacionales. Digo, hay elementos que te van a permitir, va a mejorar la posición fiscal, a pesar de que bajás el impuesto país, te mejora la posición fiscal. ¿Por mayor actividad? Un poco por actividad y un poco también por bienes personales, o sea... lo que te decía es el efecto del blanqueo, la negociación con el fondo, la mejora de actividad hacia finales del año, la inflación más baja. Hay toda, si querés, un cuadro de situación mucho más sólido que cualquier salto cambiario es que el proceso de unificación te genere un salto cambiario. El traslado a precio se hace largo en el tiempo. En general, eso, traslado a precio, en la jerga le decimos el pass-through. En Argentina era de 1 año. Vos antes, cuando la economía estaba normalizada, había un movimiento del tipo de cambio y el pasaje a precio se daba en 1 año. El año pasado era instantáneo. Claro. Vos devaluabas y al otro día todos los precios aumentaban 50%. Entonces creo que se van a dar las condiciones macro y las condiciones de actividad y las condiciones de negociaciones. Vamos a tener, si querés ya, para esa fecha, saber quién es el presidente de Estados Unidos, tema no menor en el apoyo al gobierno con el Fondo Monetario. Creo que hay un conjunto de cuestiones políticas, geopolíticas, económicas y financieras, que el proceso de unificación no sería traumático con respecto al sendero de precios. Bien. Dante, para terminar, lo que observo es que ves los fundamental que están ordenados, no ves mayores riesgos del gobierno siguiendo con estas políticas. El año que viene una inflación del 25%, hay que ver cómo salen del cepo la familia ordenadamente. Es muy importante la inversión para el crecimiento del empleo y para que crezca el consumo interno, va a crecer el crédito y la Argentina
puede De a poco iniciar empieza a una etapa muy diferente a la que hemos visto. Total, y aparte hay un dato que hay que tener en cuenta. El mundo está dando a la región de América Latina una oportunidad como no tuvimos en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque se ha abierto una ventana para volver a incorporarnos en un ciclo global de expansión del comercio. Digo, las cuestiones geopolíticas, el impacto de la pandemia, está generando cambios y comportamientos en términos de las cuestiones que hacen a los criterios de sustentabilidad, las nuevas energías. Entonces, todo lo que los recursos que tiene la región en términos de minerales, en términos de lo que puede aportar de energía, en términos de seguridad alimentaria que puede aportar, la región de América Latina está preparada y puede también ser un lugar nuevamente de captación de inversiones. Y Argentina en particular tiene 4 o 5 sectores que son los que van a ser los grandes traccionadores de inversiones y de comercio en la próxima década. Ahora, ¿qué necesitamos para poder? Y eso derrama. Entonces, ¿qué necesitamos para poder, si querés, aprovecharlo? Primero, ser normales. Nosotros estamos discutiendo las cosas que el mundo discutía en el siglo XX o en el siglo XIX. Sí, que ya tiene resuelto. Si la emisión genera inflación, lo hemos discutido hasta el año pasado. Si la inflación tiene que ser alta o baja, si el Estado tiene que quedarse con todo. Entonces, ordenando la macro y desregulando, limpiando, dejando de ser un país tan corporativo que nos terminó haciendo que seamos un país muy cerrado y de poca densidad industrial. Yo creo que eso va a habilitar un proceso de inversiones importante. Y de nuevo, la importancia de estos sectores es que, a diferencia de lo que pasó con el modelo solo basado en el consumo, la inversión y el crecimiento se da del interior hacia el AMBA. Digo, las grandes regiones, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza, el interior de la provincia de Buenos Aires, el centro de Córdoba, todo lo que es el centro de Santa Fe, todo lo que hace a San Juan, la parte de Tucumán, Salta, Jujuy, va a tener un crecimiento muy fuerte de la mano de estas nuevas actividades. Claro. Bueno, Dante Sica, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes.